Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta cesta murciélago. La cesta tiene 13 centímetros del diámetro. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Gastamos alrededor de 100 gramos del hilo. Aparte del hilo, necesitamos un trozo de alambre moldeable para colocarlo en la última vuelta de la cesta. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros. Un trocito del hilo en otro color para marcar la nariz y los dientes, y ojos de seguridad. Primero vamos a hacer la cesta. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Todas las vueltas vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador. Así que abrimos bien el punto y al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo, que este va a ser el primer punto de la siguiente vuelta. Así que marcamos este punto, volvemos a poner el marcador debajo del ganchillo. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. Tenemos un aumento, dos aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. El último aumento hacemos en el punto anterior al marcador. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Colocamos el marcador debajo del ganchillo y en la vuelta número 3 también aumentamos 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto y un aumento, un punto y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. En la vuelta número 3 también hemos aumentado 8 puntos, así que ahora deberíamos tener 24 puntos bajos. Volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Primero 2 puntos bajos por separado.
Y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Deberíamos terminar la vuelta con un aumento antes del punto marcado. En la vuelta número 4 también hemos aumentado 8 puntos, así que ahora deberíamos tener 32 puntos bajos. En la vuelta número 5 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y ahora un aumento. Los aumentos hasta ahora nos coinciden en todas las vueltas. Repetimos 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 6 veces más, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 6. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento, pero la primera serie vamos a dividir en dos partes para que no nos coincidan los aumentos y la pieza quede más redondeada. Entonces, vuelta número 6, vamos a empezar con 2 puntos bajos, hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces y después terminamos la vuelta con 2 puntos bajos antes del marcador. Así con estos 2 puntos bajos completamos la primera serie. Hacemos 4 puntos bajos, un aumento, repetimos, cuatro puntos bajos, un aumento, repetimos, cuatro puntos, un aumento, repetimos, cuatro puntos, un aumento y repetimos, cuatro puntos, un aumento, repetimos, cuatro puntos, un aumento, repetimos una vez más, cuatro puntos, un aumento y terminamos con 2 puntos bajos. Hemos aumentado 8 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos bajos. Vuelta número 7, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, que es 8 veces. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 56 puntos bajos. Vuelta número 8. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 6 puntos bajos y un aumento. Aquí también vamos a dividir la primera serie en dos partes. Así que empezamos con 3 puntos bajos. Hacemos un aumento. Ahora, la serie completa de 6 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Completamos la primera serie. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 64 puntos bajos.
En la vuelta número 9, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 7 puntos bajos y un aumento. Siete puntos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 72 puntos bajos. Ya hemos hecho todas las vueltas con los aumentos, deberíamos tener 72 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 12 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 72 puntos bajos. Después de hacer las 12 vueltas sin aumentar, vamos a tejer una vuelta más sin aumentar, pero en esta vuelta vamos a colocar un alambre. El alambre tiene que tener un poquito más que el contorno de la pieza, así que colocamos el alambre junto con la vuelta y tejemos una vuelta más sin aumentar. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. La última parte tejemos escondiendo los dos extremos del alambre. Tejemos el último punto y vamos a terminar con un punto deslizado. Un punto deslizado, cortamos el hilo un poquito largo, sacamos el hilo, primero colocamos bien el alambre, lo que sobra podemos cortar. Ahora enhebramos una aguja y primero pasamos el hilo por el primer punto que tenemos sin tejer y ahora por el último. Y escondemos el hilo. Vamos a formar el primer punto, pero el extremo dejamos bastante largo. Dejamos entre 20 y 30 centímetros del hilo. Aquí formamos el primer punto y hacemos 16 puntos de cadeneta. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Esta es la primera vuelta. Hacemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Tenemos que hacer 15 puntos bajos.
giramos la labor, subimos un punto de cadeneta. En la segunda vuelta, primero vamos a tejer 11 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado. Nos quedan 3 puntos para terminar la vuelta. Dejamos estos puntos en espera, giramos la labor, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y sin subir la cadeneta vamos a tejer un punto deslizado. Saltamos el primer punto y en el segundo punto hacemos un punto deslizado. Ahora 8 puntos bajos. Esta es la tercera vuelta. Y terminamos con una disminución. Giramos la labor, vuelta número 4, subimos un punto de cadeneta, hacemos 7 puntos bajos, un punto deslizado, quedan 2 puntos para terminar la vuelta anterior. En la primera vuelta hemos dejado 3, ahora dejamos 2 puntos sin tejer. Giramos la labor, también marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Empezamos con un punto deslizado, pero en el segundo punto saltamos el primer punto y en el segundo punto hacemos un punto deslizado. Ahora tejemos 5 puntos bajos. Y en el último punto hacemos un aumento de puntos bajos. Tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos 5 vueltas. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta y vuelta número 6. Tenemos que tejer 15 puntos bajos. Ahora vamos a empezar con 8 puntos bajos. Llegamos hasta el primer marcador. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora para poder tejer este punto estiramos un poquito con el marcador, tejemos aquí un punto. Hasta ahora tenemos 8 puntos. Ahora tenemos que tejer un punto en la esquina. Este punto ya hemos hecho en una de las vueltas anteriores, así que repetimos. Con este tenemos 9. Tejemos 2 puntos bajos. 10. Aquí igual estiramos un poquito el punto. Hasta ahora tenemos 11 y nos quedan 3 puntos. Primero repetimos en la esquina, tenemos 12 puntos, 13, 14 y el último punto tejemos
en el punto donde tenemos el último marcador. Y otra vez tenemos 15 puntos bajos. Y ahora estas 6 vueltas vamos a repetir otras 3 veces más. Así que giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, pero esta vez la primera vuelta, la de 15 puntos bajos, la vamos a tejer por delante, punto bajo en relieve. Cogemos el punto por delante. Tenemos que tejer 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y repetimos en el último. Y 15. Tenemos 15 puntos bajos. Esta es la primera vuelta del motivo. Giramos la labor. Este es el lado derecho de la labor. Subimos un punto de cadeneta y ahora hacemos vuelta número 2. Así que empezamos con 11 puntos bajos. Puntos, hacemos un punto deslizado, nos quedan 3 puntos para terminar la vuelta, giramos la labor, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y primero tejemos un punto deslizado en el segundo punto, ahora 8 puntos bajos, esta es vuelta número 3 del motivo. Una disminución, giramos la labor, vuelta número 4, subimos un punto de cadeneta, tejemos 7 puntos bajos, un punto deslizado, nos quedan 2 puntos sin tejer, giramos la labor, marcamos el punto, empezamos con un punto deslizado en el segundo punto, esta es la vuelta número 5 y tejemos 5 puntos bajos, y terminamos la vuelta con un aumento. Giramos la labor, y en la vuelta número 6 tenemos que tejer 15 puntos bajos. Subimos una cadeneta y empezamos.
8 puntos hasta el primer marcador. Un punto en la esquina. Tenemos 9, 10 y 11 hasta el segundo marcador. 12 en la esquina. Y terminamos con 3 puntos. Así que en total tenemos 15 puntos bajos. Tenemos 2 repeticiones, así que las mismas vueltas que hemos hecho antes, repetimos otras 2 veces más. La primera vuelta tejemos en punto bajo en relieve. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Subimos una cadeneta, vuelta número 2, tejemos 11 puntos bajos. Un punto deslizado, giramos la labor, marcamos el punto, vuelta número 3, empezamos con un punto deslizado en el segundo punto, hacemos 8 puntos bajos, y terminamos con una disminución. Giramos la labor, vuelta número 4, subimos un punto de cadeneta, tejemos 7 puntos bajos, giramos la labor, marcamos el punto. En la vuelta número 5 tejemos primero un punto deslizado en el segundo punto y 5 puntos bajos. Y un aumento. Giramos la labor y en la vuelta número 6 tejemos 15 puntos bajos. Subimos una cadeneta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y nos queda una repetición más. Tenemos 4 repeticiones hechos. Ahora hacemos un punto bajo en el mismo sitio donde hemos hecho el último punto bajo. Y vamos a hacer una disminución de 5 puntos. Entonces, vamos a ir cogiendo
un punto, 2, 3, 4 y 5. En total tenemos 6 puntos. Cogemos el hilo, lo pasamos por dentro de todos los puntos y hacemos una cadeneta. Ahora, en la última vuelta hacemos un punto bajo y por el lado donde hemos hecho las primeras 15 cadenetas vamos a tejer 15 puntos bajos. 1 es el lado por donde hemos dejado el hilo largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En este ala, el extremo dejamos fuera, que este extremo vamos a utilizar para coser el ala a la cestita. Pero cuando vamos a tejer otro ala, este extremo vamos a dejar cortito y lo vamos a esconder en esta vuelta. Y el extremo largo vamos a dejar al terminar la última vuelta. Entonces, este extremo dejamos por fuera. Y ahora aquí subimos 3 cadenetas. Sobre las cadenetas vamos a hacer 2 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto. Hacemos un punto bajo y otro punto bajo. Y ahora, sobre el primer motivo, vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, un punto bajo en cada vuelta. 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí otra vez subimos 3 cadenetas, hacemos 2 puntos bajos sobre la cadeneta y otra vez pasamos al siguiente motivo y también tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 cadenetas, 2 puntos bajos, otra vez 6 puntos bajos, un punto bajo en cada vuelta, tres cadenetas, 2 puntos bajos, y otra vez 6 puntos bajos, tres cadenetas, 2 puntos bajos, un punto deslizado y cortamos el hilo. En este ala, como por este lado hemos dejado hilo para coser, cortamos el hilo cortito, solamente para poder esconderlo. Pero en el otro ala, este extremo dejamos largo, dejamos alrededor de 30 centímetros del hilo. Así que cortamos el hilo, sacamos el punto, enhebramos una aguja y escondemos el hilo.
Y aquí ya tenemos el primer ala hecho. Hacemos otro ala igual que este. Y aquí ya tengo los dos alas hechos. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales, así que la vuelta número 2 vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador. Marcamos bien el punto y volvemos a colocar el marcador. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 puntos bajos, un punto bajo en cada punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 6 puntos bajos. Volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 3 vamos a aumentar 6 puntos. Vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. Cuatro aumentos. Cinco aumentos. Y 6 aumentos. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Volvemos a marcar el punto y tejemos vuelta número 4 sin aumentar. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Otra vez volvemos a colocar el marcador. En la vuelta número 5 vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto y un aumento. Un punto bajo. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Y repetimos. Un punto. Un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto y terminamos la vuelta con un aumento. Hemos aumentado 6 puntos, ahora deberíamos tener 18 puntos bajos. Vamos a tejer 8 vueltas sin aumentar. Son vueltas número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En cada vuelta tenemos que tejer 18 puntos bajos. Ahora, vuelta número 14. Tejemos 2 puntos bajos por separado. Vamos a hacer una disminución de 5 puntos bajos. Tenemos un punto, 2, 3, 4
y 5. Deberíamos tener 6 puntos. Cogemos el hilo y lo pasamos por dentro de todos estos puntos. Y hacemos una cadeneta. Ahora tejemos 4 puntos bajos por separado. Tenemos que empezar en el primer punto sin tejer. 1, 2, 3 y 4. Y aquí vamos a hacer otra vez una disminución de 5 puntos bajos. Tenemos un punto, 2, 3, 4 y 5. Pasamos el hilo por dentro de todos los puntos y hacemos una cadeneta. Y deberíamos terminar la vuelta con 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora tejemos un punto bajo más, aplastamos la labor y vamos a cerrar esta parte. Cogemos un punto bajo de la parte delantera con un punto correspondiente de la parte de atrás. Aquí en la esquina quedan 2 puntos. Hacemos un punto bajo, tenemos 2 puntos bajos, tres, 4 puntos bajos y aquí el último punto bajo. Tenemos 5 puntos bajos. Hacemos una cadeneta y cortamos el hilo bastante largo. Lo vamos a utilizar para coser la oreja a la cesta. Cerramos el punto. Hacemos otra oreja igual que esta. Ya tenemos todas las piezas hechas. Primero vamos a coser las orejas, así que enhebramos una aguja. Colocamos la oreja 2 vueltas más abajo, un poquito en diagonal. Y la cosemos. Y la otra oreja cosemos igual que esta. Dejamos 4 puntos entre las orejas. Y ahora vamos a poner ojos de seguridad. También los podemos bordar. Los vamos a colocar entre la quinta y sexta vuelta, contando desde arriba.
y también a 4 puntos entre los ojos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos 1, 2, 3, 4 puntos entre los ojos y colocamos el otro. Ahora vamos a marcar la nariz y los dientes, así que tenemos que enhebrar una aguja con un hilo en color marrón clarito u otro color que nos guste. Y por último vamos a coser las alas. Primero pasamos el hilo un poquito más arriba. Y el otro ala cosemos por el otro lado, de la misma manera. También primero subimos el hilo más o menos hasta la mitad del ala, un poquito más abajo, y la cosemos bien pegadita a la parte de arriba. Y aquí ya tenemos el murciélago terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.